Bueno chicos, vamos a seguir con cabeza. El tema que sigue es el vaciamiento cervical. Nosotros hablamos de procedimientos quirúrgicos que se aplicaban ya sea en las glándulas salivares. También hablamos de algunos procedimientos en el cuello, como por ejemplo las patologías presentes en la glándula tiroides, también en las paratiroides, entre otras. Para terminar un poquito de hablar de esto, vamos a decir que cuando nosotros hacemos o tratamos quirúrgicamente alguna de estas glándulas y por congelación o por una biopsia cualquiera, ya sea diferida o en el mismo procedimiento, el resultado de esa biopsia, si larga o si presenta un resultado positivo para carcinoma, lo que se hace durante el procedimiento o también lo que se puede hacer es cuando estamos en el procedimiento se manda a analizar por diferido y ese resultado arroja una positividad en el resultado de la biopsia. Después se puede programar una cirugía o un vaciamiento cervical, pero en la mayoría de los casos se realiza todo en el mismo procedimiento. Se manda a congelación la biopsia, se puede extraer un ganglio cervical para corroborar si hay una diseminación del tumor para hacer este vaciamiento ganglionar. Entonces yo cuando hablo de un resultado positivo tengo que hacer o tengo que extraer estas estructuras ganglionares que se extienden en el caso de cabeza y cuello desde el maxilar inferior hasta aproximadamente la clavícula, desde la línea media del cuello hasta los músculos trapecios. Esa sería una dirección aproximada. Entonces desde el mentón hasta la clavícula, desde la línea media hacia el tercio posterior del cuello. Eso sería mi margen para hacer este vaciamiento ganglionar cuando las biopsias dan positivo y la extracción de un ganglio también arroja este resultado. Cuando yo hablo de vaciamiento, además de extraer ganglios, también voy a hablar de extracción de tejidos, de músculos, de las glándulas. Bueno, eso ya lo sabemos. Una extirpación completa de la tiroide, de las glándulas submaxilares, etc. Creo que me tiene que quedar en claro, presente acá, si bien este vaciamiento se suma al procedimiento X que estoy realizando, por ejemplo una tiroidectomía, lo que voy a hacer es primero conocer cuáles son los grupos ganglionares que yo voy a extirpar. Nosotros ahí vemos que el primer grupo son todos los grupos submentonianos, son los que se ubican por debajo del ángulo de la mandíbula. El segundo grupo es el grupo yugular, en donde vamos a tener todos los yugulares superiores, los ganglios yugulares superiores, los medios y los inferiores. Y vamos a tener entonces el triángulo posterior, ¿sí? El grupo posterior ganglionar. Ese sería lo primero entonces que yo voy a marcar, lo que tengo que saber, cuáles son los grupos ganglionares del cuello y de dónde hacia dónde, o dónde se ubican. Lo segundo que voy a marcar son las técnicas que voy a utilizar. Si bien no vamos a desarrollar cada uno, es importante nada más conocer cuáles son las técnicas que el cirujano puede utilizar durante la extirpación de estos ganglios. Tenemos la radical modificada, la suprahomoyoidea, la yugular lateral, la anterolateral y la posterolateral. Todas estas técnicas de vaciamiento van a radicar se van a tener en cuenta cuánto es cuánto es la diseminación, esa era la palabra, del cáncer y qué estructuras ha abarcado. Según esa diseminación o si está encapsulado el tumor, son los ganglios que vamos a retirar o extirpar y la técnica que vamos a utilizar. Cuando hablamos de una técnica radical, nosotros ya lo sabemos que son para los tumores que son muy agresivos. Acá vamos a extirpar todos los grupos ganglionares, incluyendo los músculos, ¿sí? Ya sean los músculos, el esternocleidomastoideo, la fascia, algunos músculos que estén comprometidos. O sea que acá vamos a extirpar todos los grupos ganglionares más los músculos que son relación a estos ganglios. Si están muy adheridos al músculo, también lo estirpamos junto o vamos seccionando por partes al músculo. Cuando hablamos de radical modificada, acá vamos a hablar de tumores malignos, pero no tan agresivos.
Entonces acá vamos a resecar todos los grupos más, ganglionares, solamente los ganglios, y respetamos todos los músculos que forman esta zona del cuello. Después tenemos la supraomoyoidea, donde vamos a supraomoyoidea por encima entonces del hueso yoides. Vamos nada más que a resecar los grupos del 1, 2 y el 3. Este sector alto entonces del cuello nada más. Respetamos todos los músculos. La yugular lateral del 2 al 4, todo lo que es la sección o el segmento yugular. Anterolateral, vamos a respetar esta región que está por delante, del 1 al 4, pero hacia adelante. Y la posterolateral del 2 al 5, ¿sí? Pero hacia atrás, incluyendo ese grupo posterior del cuello. Entonces, ¿qué es importante que sepamos acá? Que siempre vamos a hacer un vaciamiento ganglionar cuando el tumor arroja un resultado por una biopsia por congelación no diferida positivo. Y el ganglio que se extirpa durante ese procedimiento también da positivo. Entonces eso nos habla de una diseminación del tumor hacia la región ganglionar del cuello, y por eso el procedimiento que se va a hacer es extirpar o hacer un vaciamiento cervical. Anatómicamente tenemos que conocer cuáles son los grupos ganglionares y también tenemos que conocer entonces las diferentes técnicas. Según la malignidad del tumor, qué es lo que vamos a extirpar. Eso sería en cuanto a vaciamiento cervical. El otro tema que vamos a ver es la traqueostomía, ¿sí? Antes de ver, nosotros ya sabemos la anatomía de la tráquea. Todo lo que es anatomía, como estamos grabando clase, necesito que la lean del apunte que les mando o de lo de morfo que tengan del año pasado. La tráquea sabemos que es un conducto respiratorio, es un conducto que mide de unos 12 a unos 14 centímetros aproximadamente. Según eso también depende mucho del sexo femenino o masculino, que está formado por un conjunto de anillos cartilaginosos que se repiten entre 17 veces a 20 veces. Están unidos por esos anillos que son abiertos, no son completos, son abiertos, tienen forma de letra U en sentido transversal y que se abren hacia atrás. Esos anillos cartilaginosos están unidos por delante y en sentido anterolateral por una membrana fibroelástica, que es la membrana traqueal, y atrás están cerrados por el músculo traqueal. Se extiende entonces de la sexta vértebra cervical aproximadamente hasta la cuarta vértebra dorsal, donde esta tráquea se va a bifurcar en sus dos bronquios fuentes en un punto medio que es la carina. Yo creo que acá tenemos una imagen también del anillo traqueal con su membrana, con su mucosa, y que por atrás está cerrado por ese músculo traqueal que le sirve como relación con el esófago. Lo que nosotros vamos a hablar ahora es de la traqueostomía. Yo cuando hablo de traqueostomía hablo de un abocamiento de la tráquea, hacia el exterior, atravesando la piel y todos los planos subyacentes, con el objetivo, ¿sí?, o con el fin de permitir el paso del aire desde el exterior hacia los pulmones. Generalmente estas traqueostomías pueden ser temporarias o permanentes, ¿sí? Yo cuando hablo de traqueostomía voy a decir que hay mucho que podemos decir de esto, pero vamos a hablar de la parte quirúrgica nada más. Puede estar indicado este procedimiento cuando hay tumores en la faringe, en la laringe o en la porción inicial de la tráquea, en el esófago, en la glándula tiroides. Por una inflamación de la laringe también o de la porción inicial de la tráquea, cuando hay malformaciones congénitas de la laringe, cuando hay un trauma, cuando hay una parálisis de las cuerdas vocales, obstrucción por cuerpos extraños, obstrucciones por secreciones, en donde el cirujano necesita, junto con el servicio de kinesiología, hacer limpiezas y aspiraciones constantemente de esa vía, por ese aumento de la secreción que está dada por una hipersecreción de la mucosa traqueal. Entonces lo que se va a hacer, el objetivo es hacer una apertura en la tráquea, una traqueotomía, para poder abocarla hacia el exterior utilizando un medio, ¿sí?, fijo que son las cánulas traqueales. Entonces, yo lo que tengo que saber acá es qué es una traqueostomía, porque qué es la diferencia de una traqueotomía. Eso no tienen que confundirlo ustedes.
Una traqueotomía es la incisión o la apertura de la tráquea y la traqueostomía es el abocamiento de la tráquea hacia el exterior utilizando estas cánulas, ¿sí? Para traqueostomías, perdón, en donde nosotros vamos a ver que está formada por una cánula externa. Quiero ver esta que son las más nuevas, estas que están acá. Una cánula externa, ¿sí? Es la que se va a ubicar en el interior de la tráquea, la que va a servir como conducto, que está formado por un balón que se va a insuflar una vez que se coloca para fijarlo y va a estar adherido en la parte más externa, va a estar fijo a la piel. Vamos a encontrar una superficie plana que se va a fijar a la piel para mantenerla en su posición. Vamos a hablar también de una camisa interna o cánula interna, perdón, cánula interna o camisa. Esta se va a alojar en el interior, esta que está acá, en el interior de la cánula externa, y lo que se utiliza mucho para mantener la limpieza entonces de la cánula durante los diferentes procedimientos. Y lo tercero, que algunas la tienen, otras no, que es el fijador, que es como una guía de colocación. O sea que yo le voy a pasar, si me toca instrumentar, que es un procedimiento que a veces no necesariamente tenemos que estar lavados quirúrgicamente, le vamos a pasar la camisa externa con el fijador, ¿sí? Para que sirva como guía. Después sacamos el fijador, colocamos la cánula interna o camisa interna. Eso sería en general el equipo de traqueostomía. En cuanto a la técnica quirúrgica, es una técnica, como les dije, acá vemos la colocación en un esquema, como está la camisa externa con su balón completamente insuflado, y bueno, y la parte externa de la camisa externa fijada a la piel y la tráquea fijada a la piel también, con su camisa interna, que es la que el cirujano va a sacar y va a colocar para hacer una limpieza de la vía aérea o de la tráquea. En cuanto a la técnica, son procedimientos ahora en la actualidad, con todo esto que estamos pasando de la pandemia, con muchos pacientes con insuficiencia respiratoria, que están mucho tiempo. Entonces, bueno, una de las formas también que podemos ahí aclarar es que cuando el paciente está mucho tiempo intubado, ¿sí? A un respirador, es necesario, para evitar problemas en la vía aérea alta, en la laringe, hacer una traqueostomía descompresiva más que nada. Es lo que se está haciendo ahora con mucha frecuencia con los pacientes que están en terapia intubados por COVID. Se están haciendo mucha traqueostomía. Generar una vía entonces más segura y que se pueda controlar mejor y que cause menos daños posible. Entonces, en cuanto a la anestesia, generalmente los pacientes están intubados, así que se puede hacer una ligera anestesia, un bloqueo, una anestesia local en la zona, pero les repito, como este procedimiento hoy en la actualidad se está haciendo mucho en la terapia, o sea, el cirujano se traslada con un instrumentador que más que nada es el que va a asistir al procedimiento, va a circular el procedimiento, ya que en cuanto a instrumental, se usa lo básico para partes blandas, una caja muy pequeña de cirugía menor. El paciente va a estar en decúbito dorsal, se le puede colocar una almohadilla a la altura de los hombros para hiperextender el cuello, para tener una mejor exposición. Vamos a hacer una antisepsia en el cuello, generalmente del manubrio esternal hasta el borde inferior de la mandíbula. Vamos a colocar unos campos pequeños solamente para cubrir al paciente, para impedir que el sangrado pueda contaminar las ropas si es en un procedimiento ambulatorio o las sábanas o la camilla donde se encuentra el paciente. Siempre tenemos que delimitar esa zona e impedir que se contamine las otras zonas que están en contacto con el paciente. La incisión es una incisión muy pequeña que generalmente se toma como punto de referencia la horquilla esternal, ¿sí? La horquilla esternal que se encuentra ubicado por encima del manubrio esternal. Entonces, con un bisturí pequeño, un mango 3, una hoja 11, vamos a incidir piel, tejido celular, aponeurosis del cuello, y generalmente vamos a hacer la divulsión de todos los músculos. Esta incisión generalmente se encuentra entre los músculos esternocleidomastoideo. Entonces lo vamos a divulsionar ese músculo y vamos a localizar la membrana traqueal. Una vez que siempre exponiendo la zona, esa incisión con los separadores de Farabeu, vamos a localizar la tráquea
y vamos a ubicar entre el tercero y cuarto anillo traqueal aproximadamente la zona donde vamos a incidir. Localizamos, incidimos entonces la membrana fibrotraqueal, que es la que unía los anillos traqueales, recuerdan al principio que los mencionamos, y vamos a dar 2 puntos en los laterales de esa incisión, de esa membrana, 2 puntos con una sutura, una polilactina 910, 2 ceros o 0, 2 puntos que van a fijar a la tráquea hacia la piel. Entonces fijamos esos 2 puntos, uno de cada lado de la incisión de la traqueotomía, y lo fijamos a la piel y lo reparamos, ¿sí? Más que nada para impedir que este tubo endotraqueal, que esta cánula se pueda desplazar durante el movimiento del paciente. Entonces fijamos la tráquea a la piel en un primer momento. Una vez que hicimos esa fijación, hicimos la incisión, ¿sí? Con el bisturí también, colocamos la cánula externa de la traqueotomía, insuflamos el balón con aire para corroborar, vemos que está fija, o sea, corroboramos que esté fija entonces esa cánula externa o esa camisa externa. Automáticamente el cirujano le va a pedir al anestesiólogo, ¿sí? O al terapista que mueva el tubo endotraqueal, ya que si el paciente está intubado obviamente, para corroborar, y vamos a conectar el respirador o la ventilación para corroborar que funcione bien esa derivación traqueal. Una vez que se corrobora que está bien colocado y que funciona, midiendo la saturación del paciente, se va a controlar la hemostasia, se va a fijar esos puntos en U que hicimos a la piel, porque ya está bien colocado en la camisa externa y corroboraron que funciona bien, que el paciente está ventilando bien. Vamos a fijar entonces esos puntos en U. Vamos a colocar la cánula interna, vamos a sacar los separadores, vamos a controlar hemostasia y por último vamos a fijar, ¿sí?, la camisa externa a la piel, esos bordes a la piel, que lo podemos hacer con punto o con unas lazadas que tiene esa misma camisa externa que rodea todo el cuello. En cuanto al instrumental, eso sería una técnica, es un procedimiento bastante rápido. En cuanto al instrumental, como mencionamos ahí en el momento, es un instrumental básico, por eso generalmente se puede utilizar una cajita de cirugía menor, en donde tenemos que tener el mango de bisturí, unas pinzas de disección Axon, unas pequeñas, una tijera Metzenbau, seguro finas, separadores de Farabee, una tijera de Mayo, algunas pincitas hemostáticas, podemos tener algunas Cray o algunas Halster o Bertolas, lo que tengan, pero de hemostasia. Y vamos a tener, bueno, la cánula para la traqueostomía, eso seguro, aspiración, jeringas, el portaagujas también, y bueno, y la sutura que hablábamos de una polilactina 910, que la utilizamos para fijar más que nada la tráquea a la piel y de esa manera fijar también, o sea, para impedir esa fijación, esos puntos en U que se dan a cada lado, impiden que la tráquea durante los movimientos pueda desplazarse y por ende también desplazar a la cánula. Eso es en cuanto a la traqueostomía. A continuación les voy a pasar el video de Uro, la primera parte, ¿sí? Y con eso terminaríamos la clase de hoy día.